El antiguo Egipto sabía algo que nosotros no podemos comprender. Monumentos gigantescos, bloques de granito perfectos y alineaciones cósmicas precisas no son simples casualidades. Templos, obeliscos y artefactos como el disco de Sabu y la daga de Tutankamón sugieren un conocimiento oculto, más allá de lo que la historia nos ha contado. ¿Cómo lograron tallar y mover piedras de cientos de toneladas con una precisión milimétrica? Lo que vas a ver a continuación podría cambiar todo lo que crees saber sobre las civilizaciones antiguas. Prepárate para el asombro. ¿Cómo lograron construir el enigmático templo de Osiris? En las profundidades de Abidos, bajo capas de arena y siglos de historia, yace el majestuoso templo de Osiris, una construcción que no encaja en la narrativa tradicional del antiguo Egipto. Los arqueólogos, a pesar de décadas de excavaciones, no han logrado explicar cómo ni por qué fue creado este monumento. Sin inscripciones ni jeroglíficos que cuenten su historia, el templo parece pertenecer a una era diferente, posiblemente anterior al período dinástico. Pero, ¿qué se esconde detrás de estos misteriosos muros? Los enormes bloques de granito que forman la estructura pesan más de 100 toneladas cada uno y fueron transportados desde las lejanas canteras de Asuán, situadas a más de 320 kilómetros de distancia. ¿Cómo fue posible moverlos sin tecnología moderna? Los expertos han teorizado sobre el uso de rampas, pero la precisión con la que estos bloques están alineados desafía todas las suposiciones. Las uniones entre las piedras son tan exactas que ni siquiera una cuchilla puede pasar entre ellas. Esta propuesta arquitectónica sugiere un dominio de la ingeniería que no debería haber existido en aquella época. Sin embargo, no es solo el tamaño de los bloques lo que intriga a los investigadores. Dentro del templo hay un flujo constante de agua que no puede ser explicado fácilmente. A pesar de múltiples intentos de drenar, el líquido vuelve a llenar las cámaras una y otra vez, como si el templo tuviera una conexión inexplicable con una fuente subterránea desconocida. Los análisis químicos del agua revelan que su composición es única, diferente de cualquier otra fuente de la región. Algunos teóricos sugieren que el templo de Osiris podría haber sido un centro de conocimiento espiritual y tecnológico. La Gran Pirámide de Giza esconde un propósito secreto. La Gran Pirámide de Giza es una de las construcciones más impresionantes jamás realizadas por el ser humano. Elevándose a más de 147 metros de altura, esta colosal estructura fue edificada con alrededor de 2.300.000 bloques de piedra, cada uno de los cuales pesa entre 2 y 15 toneladas. Durante siglos, se creyó que la pirámide era simplemente un mausoleo para el faraón Keops, pero nuevas investigaciones han planteado una teoría mucho más audaz. ¿Podría haber sido diseñado para generar y canalizar energía? Al observar la precisión matemática con la que fue construida, es difícil creer que solo tuviera un propósito funerario. La base de la pirámide es casi un cuadrado perfecto, con una desviación menor al 0,1%. Además, su alineación con los puntos cardinales es asombrosamente exacta. Estas características han llevado a algunos estudiosos a especular que sus arquitectos poseían conocimientos avanzados de astronomía y geofísica. El interior de la pirámide también es motivo de asombro. Los pasadizos y cámaras están revestidos de piedra caliza pulida, un material con propiedades aislantes. Sin embargo, en ciertas áreas se encuentran grandes bloques de granito que, debido a su composición, son altamente conductores. Esta combinación ha dado pie a la teoría de que la pirámide accionaba como un enorme condensador de energía. Otro elemento que apoya esta hipótesis es la posible relación de la pirámide con el río Nilo. Investigaciones recientes han revelado la existencia de canales y pasajes subterráneos que podrían haber estado conectados al flujo de agua del río. Algunos proponen que este sistema hidráulico habría permitido generar energía a través del movimiento del agua. Si esto fuera cierto, la pirámide de Giza representaría una de las tecnologías más avanzadas de su tiempo. Además, no podemos ignorar el contexto en el que esta maravilla se encuentra. A lo largo de Egipto, numerosos obeliscos se alzan como testigos de un pasado cargado de enigmas. Los obeliscos, antenas de una tecnología perdida. A lo largo de Egipto, los obeliscos se alzan como majestuosos pilares de piedra, aparentemente inmóviles ante el paso del tiempo. Por siglos, se creyó que eran simples monumentos erigidos en honor a los dioses,
especialmente a Ra, el dios del sol. Pero, ¿es posible que estos colosos cumplieran una función más asombrosa? Algunos investigadores afirman que podrían haber sido parte de un sistema de transmisión energética, una red interconectada que desafiaba las leyes de la física conocida. Los obeliscos más grandes, como el de Letrán en Roma, miden más de 32 metros de altura y pesan alrededor de 450 toneladas. Tallados a partir de un solo bloque de granito, estos monolitos presentan características que han intrigado a los expertos en ingeniería. El granito, por su composición rica en cuarzo, es un excelente conductor de energía, lo que ha llevado a algunos a teorizar que los obeliscos funcionaban como enormes antenas que captaban y transmitían campos electromagnéticos. Además, sus ubicaciones tampoco parecen ser casuales. Los antiguos egipcios alinearon muchos obeliscos con los puntos cardinales y los situaron en lugares considerados estratégicos por su alta carga energética. Por ejemplo, en Heliópolis, el centro del culto solar, los obeliscos formaban parte de un complejo ritual que, según algunas teorías, también tenía multas tecnológicas. Sin embargo, lo que más desconcierta es cómo lograron mover estas estructuras. Las teorías convencionales sugieren el uso de trineos de madera, rodillos y rampas, pero las descripciones históricas mencionan métodos que suenan más cercanos a la ciencia ficción. Se habla de cánticos y vibraciones, lo que ha llevado a algunos a proponer que los antiguos egipcios conocieron técnicas avanzadas de resonancia acústica. ¿Podrían haber utilizado el sonido para manipular la gravedad de estos gigantes de piedra? A medida que exploramos más a fondo este rompecabezas, es imposible no preguntarse si los obeliscos estaban conectados con otras estructuras monumentales de Egipto. La relación con la Gran Pirámide es evidente, pero también hay otra figura que parece guardar secretos igualmente impactantes. La Gran Esfinge de Giza, con su enigmático rostro y cuerpo de león, es la próxima pieza en este enigma. La Gran Esfinge, guardiana de secretos ancestrales. Majestuosa y silenciosa, la Gran Esfinge observa la meseta de Giza desde tiempos inmemoriales. Con su cuerpo de león y su rostro humano, este coloso es una de las obras más misteriosas del antiguo Egipto. Según la egiptología tradicional, fue esculpida durante el reinado del faraón Khafre, aproximadamente en el año 2500 a.C. Sin embargo, algunos estudios sugieren que su historia podría ser mucho más antigua, incluso remontándose hasta 7000 años antes de nuestra era. La clave de esta teoría se encuentra en los patrones de erosión observados en los muros del recinto de la Esfinge. El geólogo Robert Schoch descubrió que estas marcas no son producto del viento o el desierto, sino de lluvias intensas que habrían ocurrido en una época mucho más húmeda. Si su análisis es correcto, esto cambiaría radicalmente nuestra comprensión de la cronología egipcia, sugiriendo que la Esfinge fue esculpida en un periodo prehistórico. Pero el misterio no se detiene ahí. Bajo la Esfinge, estudios sísmicos han revelado la existencia de cámaras y túneles ocultos. Estas estructuras subterráneas podrían contener artefactos, antiguos o incluso dispositivos que escapan a nuestra tecnología actual. Sin embargo, las exploraciones han sido limitadas, lo que ha dejado espacio para todo tipo de especulaciones. Algunos investigadores creen que la Esfinge pudo haber sido parte de un complejo astronómico. Su alineación con el Sol durante los equinoccios refuerza la idea de que era utilizada para observaciones celestes. Además, hay quienes sugieren que funcionaba como un canalizador de energía solar, conectando las fuerzas cósmicas con las estructuras cercanas, como el Templo del Valle. Otro enigma rodea su rostro. Aunque oficialmente se dice que representa al faraón Khafre, algunos especialistas señalan que las proporciones no coinciden con las esculturas conocidas del faraón. ¿Acaso la Esfinge fue modificada en algún momento, cambiando su apariencia original para ocultar su verdadero significado? Un pájaro que parece haber nacido para volar. Cuando los arqueólogos descubrieron un pequeño artefacto de madera en las tumbas de Saqqara en 1898, nadie imaginó que desataría un debate que aún persiste. Este objeto, conocido como el pájaro de Saqqara, tiene una apariencia peculiar: alas rectas, cuerpo aerodinámico y una cola vertical similar a la de un planeador. Con 18 centímetros de largo, parecía un juguete o una simple representación artística, pero algo en su diseño no encajaba con las formas tradicionales de los animales esculpidos por los antiguos egipcios. El doctor Khalil Mesija, fascinado por la aerodinámica,
examinó el pájaro y notó que sus alas poseían una curvatura avanzada, inusual para el arte de esa época. Decidió construir una réplica y realizar pruebas de vuelo. Sorprendentemente, el modelo logró planear de manera estable, lo que llevó a Mesija a plantear una teoría inesperada. ¿Podrían los antiguos egipcios haber tenido conocimientos sobre principios aeronáuticos? No es la primera vez que el antiguo Egipto genera este tipo de interrogantes. En el templo de Seti I en Abidos, los investigadores encontraron una serie de jeroglíficos que, a primera vista, parecían representar vehículos modernos como helicópteros y submarinos. Los escépticos afirman que estas imágenes son el resultado de superposiciones accidentales de símbolos, pero los defensores de la teoría tecnológica sugieren que podrían ser evidencia de una civilización avanzada con un dominio del transporte aéreo y marítimo. El pájaro de Saqqara se ha convertido en un símbolo de este enigma. ¿Fue realmente un modelo experimental de una máquina voladora o solo un objeto simbólico sin mayor relevancia técnica? Las respuestas continúan dividiendo a los investigadores, pero este pequeño artefacto es solo una pieza más en el complejo rompecabezas tecnológico del antiguo Egipto. Una daga forjada con hierro del cielo. En 1922, cuando el arqueólogo Howard Carter desenterró la tumba del faraón Tutankamón, encontró un tesoro que dejó al mundo sin aliento. Entre los muchos objetos descubiertos, había una daga que, a simple vista, parecía un arma ceremonial más. Sin embargo, al analizarla de cerca, los investigadores se dieron cuenta de que aquella hoja no era común. Estaba hecha de hierro, un material extremadamente raro y valioso en el antiguo Egipto. Lo que desconcertó aún más a los científicos fue la composición del metal. Estudios detallados revelaron que la daga contenía altos niveles de níquel y cobalto, características típicas del hierro procedente de meteoritos. Este hallazgo planteó una pregunta fascinante. ¿Cómo lograron los antiguos egipcios trabajar un material tan difícil de moldear sin las herramientas avanzadas que se desarrollarían millas de años después? Durante la Edad del Bronce, el hierro era casi desconocido y extremadamente difícil de manipular. Los meteoritos eran considerados regalos divinos, hierro del cielo, por lo que poseer un artefacto forjado con este metal era símbolo de poder y conexión con los dioses. Sin embargo, convertir el hierro meteórico en una hoja perfectamente afilada requeriría conocimientos avanzados en metalurgia. La técnica necesaria para calentar, forjar y afilar el hierro a partir de un meteorito implicaba temperaturas muy superiores a las que se alcanzaban con los hornos de la época. La daga no solo es una prueba de habilidad técnica, sino también de una cosmovisión que vinculaba el cielo con el poder terrestre. Los egipcios creían que ciertos materiales tenían propiedades mágicas. El hecho de que esta hoja acompañara a un faraón en su viaje al más allá refuerza la idea de que se trataba de un objeto sagrado, diseñado no solo para protegerlo esencialmente, sino también espiritualmente. Además, la presencia de hierro meteorológico en la daga de Tutankamón plantea la posibilidad de que los antiguos egipcios observen los fenómenos celestes con un propósito más científico de lo que se ha creído. Sabemos que eran expertos astrónomos y que diseñaban calendarios basados en el ciclo de las estrellas. Es posible que también registraran la caída de meteoritos y aprendieran a utilizar sus fragmentos en la forja de herramientas y armas especiales. El misterioso disco de Sabu, una pieza de tecnología inimaginable. A veces, los objetos más enigmáticos no se encuentran en los grandes monumentos, sino en tumbas ocultas bajo la arena del desierto. En 1936, durante una excavación en la tumba de Sabu, un alto funcionario egipcio, los arqueólogos hallaron algo que los dejaron perplejos. Era un disco elaborado con un material frágil llamado esquisto, con un diseño que parece desafiar el conocimiento de la época. Este artefacto, conocido hoy como el disco de Sabu, tiene aproximadamente 60 centímetros de diámetro y presenta 3 lóbulos curvados que se extienden desde un eje central hueco. Lo que más desconcierta es su diseño avanzado. Los expertos en mecánica han señalado que el disco se asemeja a los impulsores modernos utilizados en turbinas o bombas centrífugas. ¿Cómo pudo un objeto con tal precisión ser creado hace más de 5.000 años, cuando se suponía que los antiguos egipcios no contaban con herramientas de alta tecnología? La delicadeza del material añade otro nivel de complejidad. El esquisto es extremadamente quebradizo, lo que hace casi imposible tallar formas tan delgadas sin que la piedra se rompa.
Sin embargo, los antiguos artesanos lograron moldear este disco con un nivel de precisión que aún hoy sería difícil de replicar con herramientas convencionales. Algunos teóricos han sugerido que el disco de Sabu podría haber sido parte de un mecanismo más grande, tal vez utilizado en la gestión del agua o incluso en la generación de energía. Otros lo interpretan como un objeto ceremonial con un significado simbólico desconocido. Sin embargo, su diseño plantea una pregunta inevitable. ¿Acaso poseían los egipcios un conocimiento tecnológico más avanzado de lo que creemos? Los detractores de estas teorías afirman que el artefacto no es más que una pieza decorativa. Sin embargo, la falta de inscripciones o indicios sobre su función sigue generando controversia. No podemos ignorar que Egipto fue una civilización que dominó con maestría la ingeniería hidráulica y la manipulación de grandes estructuras. ¿Es posible que este disco esté fuera de una prueba de ese dominio? A medida que avanzamos en el tiempo, encontramos otros ejemplos de tecnología que parecen estar fuera de lugar en el contexto histórico. En el templo de Hathor en Dendera, existen relieves que sugieren la utilización de un tipo de energía diferente. Aquí es donde se abre paso otro de los mayores misterios de Egipto. ¿Es posible que los antiguos egipcios hayan descubierto la electricidad? ¿Usaban electricidad los antiguos egipcios? En el templo de Hathor en Dendera, los relieves esculpidos en las paredes representan imágenes que han desconcertado a los historiadores y científicos por igual. Estas figuras muestran objetos alargados que se asemejan notablemente a bombillas modernas. Dentro de estas bombillas, una forma ondulada similar a una serpiente parece representar un filamento. ¿Estamos ante evidencia de que los egipcios conocían la electricidad? Los escépticos descartan esta posibilidad, argumentando que se trata de simples símbolos religiosos. No obstante, los defensores de la teoría tecnológica señalan varios detalles que merecen ser considerados. Las bases de estos objetos tienen forma de loto, un elemento que en la mitología egipcia está asociado al renacimiento y la energía vital. Debajo de estas bases, hay figuras que parecen manipular dispositivos conectados a una fuente de energía. Uno de los puntos más intrigantes es la ausencia de hollín en los techos del templo. Si los egipcios hubieran utilizado antorchas o lámparas de aceite para iluminar el lugar, los residuos de humo deben estar presentes. Sin embargo, los techos están sorprendentemente limpios, lo que sugiere que podrían haber utilizado una fuente de luz más limpia, tal vez eléctrica. El ingeniero eléctrico Walter Garn decidió recrear una réplica funcional basada en los relieves de Dendera. Su experimento demostró que era posible generar una luz tenue utilizando un dispositivo similar al representado en las paredes del templo. Aunque los resultados no son concluyentes, abrió la puerta a nuevas preguntas sobre los conocimientos científicos de los antiguos egipcios. Los estudios sobre estas imágenes también han revelado una posible conexión con otros aspectos de la tecnología egipcia. Por ejemplo, en las cámaras subterráneas de la Gran Pirámide, se han encontrado conductos y pasajes que algunos investigadores creen que podrían haber sido utilizados para canalizar energía. ¿Es posible que los egipcios hubieran desarrollado una red energética interconectada? Sin duda, el templo de Hathor nos plantea un enigma que desafía la visión convencional de la historia. Las teorías sobre la electricidad en la antigüedad continúan siendo objeto de debate, pero este no es el único lugar donde los antiguos egipcios dejaron pistas sobre un conocimiento avanzado. Más allá de los relieves de Dendera, hay estructuras colosales como el Serapeum de Saqqara, un complejo subterráneo que alberga enormes cajas de granito cuya precisión de construcción sigue siendo inexplicable. Allí, una nueva serie de interrogantes nos espera. Las enormes cajas de granito del Serapeum de Saqqara. Oculto bajo las arenas de Saqqara, el Serapeum es un vasto complejo subterráneo que desafía las explicaciones convencionales. Durante su descubrimiento en el siglo XIX, los arqueólogos quedaron sorprendidos al encontrar 24 colosales cajas de granito negro, cada una con un peso cercano a las 100 toneladas. Estas estructuras, perfectamente alineadas en túneles estrechos, parecen haber sido transportadas y ensambladas con un nivel de precisión extraordinario. ¿Cómo lograron los antiguos egipcios realizar semejante proeza técnica? Los pasillos del Serapeum están diseñados de manera simétrica, lo que sugiere una planificación avanzada. Las cajas, algunas de más de 4 metros de largo, tienen superficies tan perfectamente lisas que reflejan la luz.
Los bordes presentan ángulos exactos de 90 grados, una característica difícil de lograr incluso con herramientas modernas. Además, las tapas de las cajas, que también pesan decenas de toneladas, encajan con una precisión milimétrica. La versión oficial sostiene que estas cajas fueron utilizadas para enterrar a los toros sagrados del culto de Apis, una práctica relacionada con el renacimiento espiritual. Sin embargo, esta explicación ha sido puesta en duda, ya que no se han encontrado restos de toros momificados en las cajas. Además, no hay inscripciones ni decoraciones, algo inusual para las tumbas egipcias, que generalmente estaban adornadas con jeroglíficos y símbolos religiosos. Esto ha llevado a algunos investigadores a proponer que el Serapeum pudo haber tenido un propósito diferente, quizás relacionado con la tecnología. Algunos sugieren que estas cajas pudieron haber sido utilizadas como dispositivos de almacenamiento o contención de energía, mientras que otras creen que podrían haber sido cámaras de resonancia, diseñadas para amplificar o canalizar ciertas frecuencias. Otro enigma es cómo lograron mover estos inmensos bloques de granito a través de túneles tan estrechos. Las técnicas tradicionales de rampas y trineos no parecen ser viables en este caso. Esto ha dado pie a teorías que sugieren el uso de métodos desconocidos, posiblemente relacionados con vibraciones o tecnología acústica. La precisión sobrehumana del Templo del Valle. A los pies de la Gran Esfinge se encuentra el Templo del Valle de Kefren, una estructura monumental que deja perplejos a todos los que la visitan. Construido con bloques de piedra caliza y revestido de granito rojo pulido, este templo ha resistido el paso de milenios casi intacto. Lo más impresionante no es solo su antigüedad, sino el nivel de precisión alcanzado en su construcción. Algunos de los bloques utilizados pesan más de 150 toneladas, y sin embargo, fueron colocados con tal exactitud que ni una hoja de papel podría insertarse entre ellos. ¿Cómo lograron mover estas piedras gigantes desde canteras situadas a kilómetros de distancia? La egiptología convencional sugiere el uso de trineos, rodillos y una fuerza laboral masiva. Sin embargo, muchos expertos dudan de que estas técnicas sean suficientes para explicar la precisión de los cortes y el alineamiento perfecto de los bloques. Además, en las uniones entre las piedras se encuentran salientes y ranuras que indican el uso de sistemas de anclaje preferido. El diseño interno del templo también es intrigante. Los pasillos y cámaras están dispuestos de manera geométrica, lo que sugiere un conocimiento avanzado de arquitectura y carga estructural. Curiosamente, el templo carece de inscripciones, lo que ha llevado a algunos investigadores a especular que podría ser anterior a las dinastías faraónicas conocidas. ¿Es posible que haya sido construido por una civilización perdida? Por otro lado, algunos teóricos proponen que el Templo del Valle pudo haber tenido un propósito relacionado con la manipulación de energía. Se ha señalado que su ubicación exacta en la meseta de Giza y su alineación con otros monumentos, como la Gran Pirámide y la Esfinge, podrían haber sido parte de un sistema energético o astronómico interconectado. La falta de pruebas escritas sigue siendo uno de los mayores obstáculos para descifrar el verdadero propósito del templo. Sin embargo, lo que queda claro es que su construcción no fue un esfuerzo improvisado. Los antiguos arquitectos egipcios tenían un dominio absoluto de los materiales, el espacio y la geometría. Desde las cámaras de resonancia del Serapeum hasta los bloques perfectos del Templo del Valle, Egipto nos ofrece un sinfín de enigmas. Cada estructura parece estar conectada a un conocimiento oculto que aún no hemos logrado descifrar por completo. Y mientras seguimos buscando respuestas, los símbolos enigmáticos, como el pilar de Djed, podrían ser la clave que nos permita entender el significado profundo de estos monumentos. El enigmático pilar de Djed, un símbolo de poder y tecnología. Entre los innumerables símbolos del antiguo Egipto, el pilar de Djed es uno de los más intrigantes. Representado en relieves y estatuillas a lo largo de miles de años, este pilar es venerado como un emblema de estabilidad y renovación. Pero, ¿es solo un símbolo religioso o podría tener un significado tecnológico oculto? Algunos investigadores se preguntan si el Djed es una representación de un conocimiento científico que se ha perdido en el tiempo. El pilar consta de un eje vertical con 4 barras horizontales, organizadas en niveles. En la mitología egipcia, está estrechamente vinculada a Osiris, el dios de la vida y la resurrección.
Los textos antiguos describían ceremonias en las que el pilar era levantado durante rituales importantes, lo que simbolizaba el triunfo de la vida sobre la muerte. Sin embargo, algunos estudiosos han notado una sorprendente similitud entre el diseño del JED y los esquemas modernos de bobinas de Tesla. Esta semana ha dado pie a teorías fascinantes. ¿Podría el JED haber sido un dispositivo tecnológico utilizado para canalizar energía? Los defensores de esta hipótesis argumentan que los antiguos egipcios podrían haber entendido los principios de la electricidad y la resonancia de formas que todavía no comprendemos. El oro y el cobre, materiales altamente conductores, fueron utilizados en la construcción de muchos monumentos y objetos sagrados. Además, se ha descubierto que algunas cámaras en los templos tienen propiedades acústicas únicas, lo que podría haber sido utilizado para amplificar vibraciones o frecuencias específicas. Sin embargo, esta teoría no es aceptada por todos. Los arqueólogos tradicionales insisten en que el pilar de JED es puramente simbólico, una representación del poder y la continuidad del faraón. Aún así, la ausencia de explicaciones concluyentes sobre su significado ha dejado espacio para múltiples interpretaciones. Las representaciones del JED en los templos también sugieren que estaba asociado con la alineación cósmica. Los antiguos egipcios eran expertos en astronomía, y muchas de sus construcciones están alineadas con eventos celestes, como los equinoccios y las salidas helíacas de ciertas estrellas.